Bueno, lo que les decía, esto, ¿no? Nuestro oído a 1000 Hz puede escuchar sonidos de hasta 20 pascales de variación respecto a la presión atmosférica. ¿Sí? Como máximo, ¿sí? Como máximo, porque si no, después causa dolor. Si no, causa dolor. Ahora, como mínimo, puede percibir variaciones de 20 micropascales. ¿20 micropascales? No, es mucho menos. 20 micropascales es 0,00020 pascales. ¿Sí? Micropascales. Entonces, fíjense que el oído puede percibir presiones muy grandes y muy pequeñas. O sea, si querés, no parece ser muy grande 20 pascales comparado a la presión atmosférica, pero fíjate que la relación que hay entre lo mínimo que puede percibir y lo máximo que puede percibir es muy grande. ¿Cuántas veces más grandes es 20 comparada con 0,000002 pascales? O sea, ¿cuánto más grande es 20 comparado con 20 micropascales? 1.000.000, bien. Es 1.000.000 de veces más lo que puede. Hay 1.000.000 de veces entre lo mínimo que puede medir nuestro instrumento, ¿sí? Entre lo mínimo y lo máximo. Anda a agarrar un instrumento vos que haga eso, ¿sí? Hay pocos instrumentos, hoy en día se necesitó mucha tecnología para lograr instrumentos que puedan medir esa diferencia entre una magnitud tan grande y tan pequeña en un mismo instrumento, ¿sí? 1.000.000 de veces lo mínimo que puede medir con respecto a lo máximo. No sé, para darte una idea, agarrá una cinta métrica que pueda medir 1 metro, por ejemplo. Como máximo puede medir, pone que tenés una cinta métrica que mide 10 metros. Bueno, a lo sumo puede medir 10 metros. Como mínimo, ¿cuánto puede medir una cinta métrica? La cinta métrica de 10 metros. Como mínimo, ¿cuánto mide? ¿Qué es lo que mínimo que puedes medir? 1 milímetro. Claro. Entonces, la diferencia que hay entre 10 metros y 1 milímetro, fíjate que sería de, si entre 1 milímetro y 1 metro hay 1000, hay de 10.000 veces, ¿sí? 10.000 veces lo mínimo y lo máximo. Acá estamos hablando de 1.000.000, o sea, 100 veces más todavía, ¿sí? ¿Está bien? O sea, es un instrumento que tiene importante, ¿no? Y nuestro oído, en frecuencia, esto es en presión, en frecuencia, nuestro oído, en frecuencia, ¿sí? Vamos a poner en frecuencia, ya que está, lo decimos, ¿no? Puede percibir sonidos de 20 Hz como mínimo, y 20.000 Hz como máximo. ¿Sí?
ya que tenemos acá el editor abierto, usémoslo. Fíjense, le voy a hacer escuchar un sonido de 4000 Hz. Ahora le voy a escuchar un sonido de 10.000 Hz. Y ahora le voy a escuchar un sonido de 15.000 Hz. ¿Me escuchan? Yo no. A ver, vamos a escuchar un sonido de 13.000 Hz. 13.000 sí. 14.000. 14.000 sí, lo escucho todavía yo. Yo soy más viejo que ustedes, aunque no parezca. 15.000 ya, mi oído ya, y algo capaz que percibe, pero ya hay que forzarla mucho. 16.000 Hz, ya alguno de ustedes capaz que lo escucha. 17.000 Hz yo ya no lo escucho, seguro no lo escucho. 18.000. Vamos a ver, aumentarle un poquito la amplitud. A ver ahí. Yo no lo escucho. Y 19.000 Hz, bueno, ya fíjate, ya llegando, o sea, ¿qué se dice? 20.000 Hz, un oído sano, no como el mío, un oído joven, de un niño, puede escuchar hasta 20.000 Hz. ¿Sí? Y como mínimo 20.000 Hz. Vamos a ponerle, si le pongo 100 Hz, ya está difícil de escuchar también. Bueno, ahí yo lo escucho. 100 Hz no tengo problema. ¿Ustedes escuchan 100 Hz? ¿Ese 100 Hz lo escuchan? Capaz que no estoy compartiendo. Estoy compartiendo. A ver, estoy compartiendo bien. ¿Escuchan ¿escucharon los ruidos anteriores? Sí, capaz que no sé si estoy compartiendo bien. ¿1000 Hz escuchan? ¿No escuchan nada? Ah, ok, ok. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿estoy compartiendo mal o...? Ah, no estoy poniendo el audio. Como reiniciamos sesión, tengo que volver a setear esta parte. No se preocupen, no tienen problema de audición ustedes, chicos, pero avísenme antes, ¿sí? Siempre hay un problemita. Bueno, a ver, entonces va de vuelta. 100 Hz. ¿Lo escuchás? ¿Ahora lo escuchás? Sí, bien. 50, vamos con 50. Tendría que escucharse más grave, ¿no? Yo lo escucho. Pero tampoco es tan audible, ¿no? Y bueno, supuestamente podrías escuchar hasta 20. O sea, pero ya es difícil llegar hasta 20, ¿sí? Ahora, yo te digo, vamos con 4.000. Ojo que suena fuerte este. Si estás con auriculares, cuidado, ¿eh? Después te voy a poner una de 10.000. Ahora te voy a poner uno de 13.000. 15.000. 15.000 yo ya, ahí baja fuerte, ya no, casi no lo percibo. 16.000 ya olvídate, que yo los que perciba, capaz que uno de ustedes sí. 17.000. Bueno, hasta ahí. Llegar a 20 es difícil, ¿sí? O sea, podemos percibir más o menos lo real entre 50 Hz y 15.000 Hz. Pero hay gente que puede percibir hasta 20 Hz y hasta 20.000 Hz. O sea, sobre todo los más jóvenes, ¿sí? Ustedes como tienen mucho boliche, escuchan mucha música fuerte, capaz, el oído se va deteriorando rápidamente, ¿sí? Aparte vivimos en una ciudad. Bueno, hay que hacerse una audiometría. No es malo lo que te pasa, es común. Es malo en general, para todos es malo. Vivimos con mucha contaminación sonora, ¿sí? Eh, sí, ustedes deberían escuchar hasta 17.000 y hasta 16.000, 17.000 deberían escuchar, ¿sí? Pero bueno, eso igual pónganse ustedes con el programa. eh,
no le den bola, tampoco estamos haciendo una transmisión por internet, digamos, eso. Pónganse ustedes tranquilos en su casa, sin ruido, tiene que haber un orden de ambiente. Yo, por ejemplo, acá tengo una obra al lado y se escuchan los martillazos, así que eso afecta, enmascara el sonido. Bueno. Entonces, bueno, nada. Pero en general te hacen una audiometría cuando vas a sacar la licencia de conducir, te haces una audiometría para ver si escuchas bien, ¿no? Porque si no escuchas un bocinazo o tenés deficiencias en un oído con respecto a otro, te cambia la espacialidad. Se puede crear si vos no escuchas, si escuchás mal de un oído, puede hacer que vos tengas que generes una imagen acústica, o sea, que no percibas bien de dónde viene la fuente sonora, sino que la cambies de lugar. Entonces, capaz que sentís que alguien te toca una bocina que efectivamente es de acá, pero a vos te parece que es de otro lado, de más atrás, entonces capaz que ahí te desorienta, ¿no? Es importante cuando vos estás manejando que tengas bien ahí la percepción de dónde vienen los sonidos, ¿no? Bueno, estamos entonces, eso fue un poco la introducción de lo que es la presión y lo que es la frecuencia y lo que podemos escuchar. A grandes rasgos, para terminar hoy, lo de onda viajera lo vamos a hacer la clase que viene, porque si no va a ser muy pesado. ¿Sí? A grandes rasgos, para resumir lo que hicimos hoy, nosotros lo que estábamos viendo es una relación que hay entre lo que es lo físico y lo que es lo perceptivo. Nosotros tenemos, por un lado, lo físico, o sea, las magnitudes físicas son lo que se puede medir con instrumentos. ¿Sí? ¿Cuáles son las magnitudes físicas del sonido? Bueno, vamos a ponerlas. Acá tenemos la amplitud, ¿sí? La frecuencia y lo que se llama el espectro. ¿Sí? La amplitud, acuérdense que era el apartamiento del equilibrio. Nosotros podemos escuchar hasta 20 pascales, ¿sí? A 1000 Hz. ¿Sí? De eso depende igual la frecuencia. A otra frecuencia podemos escuchar un poco más de amplitud, ¿sí? Pero a 1000 Hz, que es como es el centro de los sonidos que podemos escuchar, nuestra amplitud va hasta 20. Y como mínimo 20 micropascales. Eso es la amplitud. Vos con un instrumento lo podés medir. Es más, se pueden bajar una aplicación ustedes que sea el decibelímetro. ¿Sí? La clase que viene, la posterior, vamos a ver escalas logarítmicas. Pero ya pueden ustedes bajarse una aplicación que se llama decibelímetro o algo similar. Hay un montón, si ustedes buscan ahí en Play Store. Y que te mide justamente las intensidades de los sonidos que capta el micrófono del micrófono de tu celular. Cuando veamos escalas logarítmicas vamos a ver que como base un silencio más o menos son 30 decibeles. ¿Sí? No existe el 0 decibeles. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero sería la amplitud, que se mide en presión o en decibeles. ¿Sí? Vamos a ver las dos nosotros. Vamos a ver que es conveniente usar decibeles por una cuestión de compresión de la escala para no manejar, ¿no? Después lo vamos a explicar. La frecuencia era la cantidad de veces que se repite la onda por segundo. ¿Sí? Y el espectro lo vamos a ver después, que es una de las cosas más importantes que damos en óptica y sonido, que es justamente cómo entender un sonido complejo o que no es senoidal. Y lo vamos a entender después como una suma de sonidos simples. ¿Sí? ¿Está bien? Un sonido simple es el que estamos viendo hoy, un sonido senoidal. Un sonido simple es de una única frecuencia. ¿Sí? Pero yo les dije, mira, te voy a hacer escuchar un sonido de 400 Hz. Bueno, es un sonido así, en forma de onda, es un sonido simple. Los sonidos compuestos son sonidos que son repetitivos, pero que no tienen forma senoidal y que son la mayoría de la naturaleza. Bueno, eso lo vamos a entender con el espectro. ¿Sí? Que es la composición de una onda. ¿Sí?
Y después lo que vamos a ver son las magnitudes psicoacústicas. ¿Cuál es la que se relaciona con la amplitud? Hay una relación, no quiere decir que sea igual, ¿eh? ¿Cuál es la que se relaciona con la frecuencia? ¿Cuál es la que se relaciona con el espectro? ¿Sí? La amplitud se relaciona con lo que se llama sonoridad. ¿Sí? Si vos algo escuchás más sonoro, puede ser que haya relación con la amplitud. O sea, por eso pongo esa flecha, que no es un igual. ¿Sí? Para la frecuencia es la altura. Y para el espectro es el timbre. ¿Sí? O sea, las magnitudes que vos medís con instrumentos son lo de la izquierda. Y las magnitudes que medís con la derecha son lo que una persona te puede decir lo que percibe. Y no son lo mismo. Hay diferencias, ¿sí? O sea, hay relación, a veces sí. A veces es directa la relación. Otras veces es más complicado, así que no lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Entonces, yo les decía recién, por ejemplo, vamos a hacer un caso. El caso de la sonoridad, ¿sí? Amplitud versus sonoridad. ¿Sí? Recién vimos que un sonido de igual frecuencia, un sonido de igual frecuencia, ¿sí? Tú tenés un sonido de igual frecuencia, le aumentás la amplitud, vos lo percibís como más sonoro. O sea, esto que está acá tiene el mismo periodo que acá. Traté. A ver si puedo estirarlo. Allá. Vamos a hacer que sea un poquito más largo, que sea el mismo periodo. Qué lindo este programa, me gusta. ¿No? Me permite hacer estas cosas. Ahí. Se dan cuenta que tiene el mismo periodo, ¿no? Mismo periodo. Ahora le pongo el mismo periodo, ¿sí? El periodo T es el mismo. Ahora, lo que cambia es la amplitud, ¿no? Yo le cambié ahí la amplitud. La amplitud acá, pico a pico, si querés. Vamos a hacerlo acá, así, hasta la mitad. Es esta, y acá la amplitud es esta. ¿Sí? Se dan cuenta que la amplitud lo cambié. A igual periodo o frecuencia, un sonido con mayor amplitud es más sonoro. ¿Sí? Eso es lo que les quiero decir. Pero solamente lo puedo afirmar categóricamente si es así, como les acabo de decir. Un sonido de igual frecuencia. Ahí está, no vamos a ponerle. Dos sonidos. Dos sonidos de igual frecuencia, pero distinta amplitud, tendrá mayor sonoridad el de mayor amplitud. Este es más sonoro. ¿Sí? Ahora, eso es así, pero si yo le cambio la frecuencia, sonamos. ¿Sí? Miren,
Les muestro, les comparo un sonido, fíjate, un sonido de 100 Hz. Lo hacemos sonar. Y ahora le voy a crear uno nuevo, pero de 4000 Hz. ¿Te das cuenta que tiene la misma amplitud? En los dos casos es 1 la amplitud. Pero te das cuenta que este suena... Bueno, no hay tanta diferencia. Vamos a ponerle 50 Hz, que sea más drástico. Acá se va a notar más. Se escucha muy poco. Entonces se escucha, pero con muy poca sonoridad. La misma amplitud. Y esta claramente suena con mucha sonoridad. Es la misma amplitud, pero distinta sonoridad. Entonces, por eso les digo que no necesariamente igual amplitud significa igual sonoridad. Depende de también otras cosas, por ejemplo, la frecuencia a la que estés escuchando. Pero si comparamos dos sonidos con igual frecuencia, es cierto lo que acabamos de escribir en la pizarra, ¿sí? ¿Está bien? La frecuencia es la altura, ¿sí? Y la altura tiene que ver el tono también, ¿no? ¿Sí? A la cantidad de repeticiones, ¿sí? Más altura es más frecuencia, eso no hay duda, ¿sí? Algo que se va a usar mucho en electrónica, que tiene que ver con sonido, es las octavas. O sea, ¿a alguien le gusta la música de acá? ¿Alguien tiene instrumentos? Creo que sí, ¿no? Creo que Juan Manuel, o ¿quién tiene una banda por ahí? ¿Quién tenía una banda? ¿Quién tocaba la guitarra? ¿O le gusta la música? Que sepa, así que alguna experiencia con música de instrumental. ¿Quién andaba por ahí? Bien. Entonces, cuando vos hablas de una octava mayor, una octava menor, lo que estás diciendo es que estás tratando de hablar de un mismo sonido que es la misma nota, pero una mayor, ¿no? Si hablas de un la, una octava mayor, estás hablando del mismo la, ¿sí? ¿Y qué significa eso? O sea, se llama octavas porque hay 8 notas musicales entre que se pueden subdividir en el espectro, ¿sí? Que podemos percibir como diferentes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, no son 8, pero tenés las sostenidos después ahí, ¿no? Tenés 2 sostenidos, ¿sí? Que sumarían las 8, ¿sí? Entonces, suponete, yo tengo acá las octavas, una octava, básicamente, es, fíjate, voy a hacer la 440. 440 es un la. Es esta que está acá. Es el la 5. Debe ser sonar. ¿La escuchan, no? ¿Ustedes ahí? Si yo quiero... Claro, exactamente. Es el la del teléfono. Si yo quiero escuchar la misma nota, pero una octava menor, tengo que dividir la frecuencia por 2. O sea, estaba en 440, tengo que ir a 220.
¿sí? Entonces voy a tener otro La ahí. O sea, ¿se dan cuenta que suena también como La? La... ¿Sí? Y si quiero seguir bajando de octavas, voy hasta 110. Que ahí tendría el La3. Después vendría, si divido por 2, 55. Y el último que me queda, que sea audible, es, fíjate que sería el 22,5. Porque el próximo, 11, no es audible, ¿sí? Entonces es el, ¿no? Como el A1. Es el A1 que alguien lo podría escuchar, yo no. Si querés subir de octava, ¿qué tienes que hacer? Si estaba ahora en 440 y quiero escuchar una octava mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo La? ¿Qué número tengo que poner? Multiplicar por 2. Claro, multiplicar por 2. Todo, fíjate, este sería el La 6. El próximo La sería 1760. ¿Sí? El próximo sería por 2. Vamos a ponerla acá por 2, así ya no la hago mentalmente. Por 2 ahí. Ese sería el próximo La. ¿Estamos? El próximo tenés que hacerlo por 4, porque tenés, ¿no? Y así, hasta llegar hasta antes de 20.000, ¿sí? Entonces, las octavas se usan mucho en electrónica, porque vos vas a analizar, primero que la electrónica está muy relacionado con el nacimiento del audio, ¿sí? De las amplificaciones, de los amplificadores de audio. Las primeras aplicaciones electrónicas fueron para la radio y para los parlantes, los sistemas de sonido. Tienen que amplificar un sonido para que, nada, de un micrófono puedas amplificarlo a un parlante, ¿no? Entonces, la primera aplicación de la electrónica estuvo siempre ligado con el sonido. Y entonces hay mucho que se usa en electrónica de comprender cómo funciona un circuito eléctrico, su respuesta ante diferentes frecuencias, que está relacionado con la música, con lo que son las octavas, ¿sí? Después lo vamos a ver más específicamente cuando vemos filtros, ¿sí? Entonces, los tonos acá, las tenés acá cuando hablamos de frecuencia. Los tonos se organizan en octavas, ¿sí? Vos tenés ¿qué significa octavas? ¿Sí? Si vos querés tener lo que te decía antes, ¿no? El La5, que es el 440 Hz, el La4 es 220, el La3 es 110. Bueno, la pregunta es, ¿cómo tengo que hacer para pasar de un La a la siguiente o la anterior? Bueno, hay que multiplicar por un número que te lo doy, que es muy raro, ¿no? Es una raíz de 12. ¿Sí? Una media raíz cuadrada, raíz de 12. Ahora te voy a mostrar mejor te muestro del libro que te mandé, del Millara, te voy a mostrar, ¿no? De ahí lo explica bien. Todos son hertz, esto, ¿sí? Uy.
Me fui de pantalla. Y por lo tanto, la 6, habíamos dicho que sería 880. Y así sucesivamente. En la 7 y hay que seguir, ¿no? Ya hay que usar la calculadora. Para no errarle. Por lo menos, no es difícil el cálculo, pero ya estoy medio quemado, así que lo voy con la calculadora. 880 por 2. Bien, por 2, 1350. En la 8. 3520. Cualquier cosa. Leo un número, digo otro. En la 9 por 2, ahora multiplico de vuelta, me da 7000. 7040. En la 10, y fíjense que ya 14.080 Hz. Y si multiplico, me voy de 20.000, ya no hay otro la, ¿no? Audible. Es el último, la audible está a 10.000. Perdón, a 14.000, ¿sí? Si el otro la estaría en 28.000 y no lo escucharía, ¿sí? Entonces tengo 10. La 10, ¿sí? Entonces, una octava. La octava básicamente, lo que podemos poner es que es multiplicar por 2. Para allá es dividir por 2. Para acá es multiplicar por 2. Entonces, básicamente lo que te queda es ese 2 por 2 por 2, que sería una potencia, ¿no? De 2, ¿no? Estás siempre haciendo 2 a la cantidad de veces que quieras ir a la octava, ¿no? Si quiero subir 2 octavas, tengo que hacer 2 a la 2, ¿sí? Eso te da multiplicar por 4. Si quiero subir 2, si quiero subir de la primera hasta la última, tengo que hacer 2 a la 10, ¿sí? ¿Está bien? Si quiero ir de acá hasta acá, tengo que ir 2 a la 10, ¿no? Si quiero transformar 22,5 en 14.080, tengo que hacer 2 a la 10, ¿sí? Entonces eso, bueno, porque es 2 por 2 por 2, o dividido, ¿no? ¿Estamos? Bueno. Entonces, para cerrar la clase, ¿sí? Lo que vimos hoy es un poquito qué son las ondas de sonido, qué características tienen en cuanto a periodo, frecuencia, longitud de onda, qué relación hay entre los sonidos graves y los agudos. Bueno, acá también está claro que para allá están los graves, ¿sí? Y para allá están los agudos, ¿sí? Vimos la relación que hay entre las magnitudes físicas y psicoacústicas, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá. Y la clase que viene vamos a empezar a ver lo que son las ondas viajeras. O sea, cómo caracterizar matemáticamente las ondas que viajan a través de un gas, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir eso? Para la descripción matemática. Porque después vamos a ver que un hecho importante es la resonancia, las cajas de resonancia. Y dentro de una caja de resonancia se superponen varias ondas viajeras y al superponerse producen ondas estacionarias. Entonces, entender ese fenómeno para acústica es importante y para electrónica también, porque va a ser una forma de amplificar una señal, sea cual fuese,
sea acústica o sea una electromagnética, encerrándola en una cavidad o encerrándola en algo limitado. Cuando vos encerrás una onda en algo limitado, lo que haces es un efecto de resonancia, que básicamente es amplificar la señal en ciertas frecuencias en detrimento de otras. Matando algunas, maximizas otras. Entonces, eso hace que una caja de resonancia suene de alguna manera muy particular a otra, diferente, de diferentes dimensiones. O una antena pueda emitir a determinada frecuencia diferente a otra antena de otras dimensiones. ¿Sí? Entonces, eso es importante para entender, ¿no? Ondas viajeras es la descripción matemática que nos va a permitir entender lo otro. Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Qué queda para esta semana? Bueno, leer capítulo 1 de El Millara, donde tienen estas cosas que vimos hoy, ¿sí? Si de la guía de ejercicios, en medio que todavía no se puede avanzar nada porque empieza con onda viajera, ¿sí? Si saltan la parte, pero bueno, vayan chequeándola. Después se puede avanzar. Después de la guía avanza sobre el tema de lo que es la velocidad del sonido, así que bueno, a ver, vamos a repasar la guía de lo que se puede hacer y no de lo que vimos hasta ahora. Yo ahí les compartí. Vamos a abrir la guía. Estoy abriéndola, ¿eh? Esperemos que la abra para cerrar qué se puede hacer. Toda la primera parte está bastante centrado en lo que es ondas viajeras y batidos, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Capaz que esa parte la pueden saltear y empezar a ver otra cosa. Tienen que ver con la propagación. Ahí me lo abrió. Entonces ahí comparto. Esta es la guía que les mandé. Bueno, esta parte no la van a poder hacer, ¿sí? Toda esta parte no. Pero todo lo de la velocidad del sonido sí, porque esta parte no hablamos específicamente hoy, pero ahí está acá con varios ejemplos. Esta guía lo que tiene es que no es una guía solamente de ejercicios, es una guía con teoría. Así que puede usted empezar a leer desde acá, desde dice 1, velocidad del sonido. Pueden empezar a leer y a resolver varios ejercicios, ¿sí? ¿Está bien? Y hasta ya sería, podrían hacer el ejercicio 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Si leen el capítulo 1 sobre todo para entender algunos fenómenos, ¿sí? ¿Está bien? Básicamente lo que te dice acá es que la velocidad del sonido depende de la temperatura. Y acá está la ecuación para sacar cuál es la velocidad del sonido. Te dice que acá, sobre todo yo te recomiendo que uses esta ecuación, que es decir, bueno, si querés saber cuál es la velocidad del sonido, reemplaza ahí por la temperatura del momento. O sea, por ejemplo, que suponete que ahora haga 20 grados. Bueno, acá T0 tendría que ser la temperatura en Kelvin. No, sería poner en Kelvin, acuérdate que 0 grados equivale a 273,15, pero no importa eso. Grados Kelvin. El grado no va. Kelvin. No es grados, siempre es